Bueno, vamos a otros temas. En casa hay trabajadora doméstica, bueno, pues felicítela porque hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El objetivo de este día, dignificar su gran labor. Desde 1988 se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el día 30 de marzo. Desde entonces, han luchado para colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social. Las principales formas por las cuales se les discrimina a este sector es por no tener educación, por ser de nivel bajo. Además, les dan trabajo pesado, las tratan mal, las hacen menos, las insultan y les dicen chachas. De cada 100 personas ocupadas en esta actividad, 90 son mujeres. En la mayoría de los casos, las y los trabajadores del hogar cubren jornadas de hasta 12 horas diarias, carecen de certeza respecto del pago de su salario, las condiciones en las que desarrollan su trabajo no se pactan por escrito, no se les brindan prestaciones mínimas como vacaciones pagadas, aguinaldo, prima vacacional y carecen de seguridad social, lo que implica serias limitaciones en el acceso a licencias médicas, guarderías, así como a un régimen de jubilación. Por esto se busca promover sus derechos, tales como un espacio laboral digno, vacaciones, seguridad social, vida sin discriminación, contrato de trabajo, aguinaldo, trato respetuoso y salario justo, pero sobre todo que México ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que busca mejorar las condiciones laborales de las más de 2 millones de personas trabajadoras del hogar que existen en nuestro país y que han vivido en la invisibilidad legal y social por mucho tiempo. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.